Pues vamos a hablar de un tema que a veces da vergüenza hablar, pero sé que les interesa y les gusta. Amén. Vamos a hablar de relaciones en el reino de Dios. Con la gloria de Dios, yo con mi esposa 1 año de casados ya. 1 año de comprometidos y 1 año de noviazgo. Amén. Vamos a ver en cada cosa. Vamos. No sé qué viene el siguiente año, no sé qué va a venir. Y lo bonito de todo es que nos conocimos en el reino de Dios, en la iglesia. Y nuestro primer beso fue en el altar. Cuando yo escuché eso, yo, ¿cómo así que el primer beso en el altar? Y nos parece raro porque el mundo nos ha metido porquerías en la cabeza de cómo relacionarnos con el sexo opuesto. Amén. Vamos, bro. Y yo quiero que podamos traer un poquito de cómo tener una relación que glorifica a Dios. No vamos a pensar en cómo nos pusieron el estándar del mundo, sino cómo Dios tiene el estándar de relaciones que glorifican a Dios. Amén. Yo hasta había escuchado también en lugares diferentes que buscaban creer en Dios y las parejas se daban besos y no pasa nada y después resultan en moralidad y tenían más cosas. Yo quedaba, Dios mío, esto me espera a mí. Pero cuando llegué al reino, ver ese estándar de que el primer beso en el altar fue algo increíble. Amén. Vamos. Y entiende algo, relaciones que glorifican a Dios no es algo orgánico. No es algo que sale de ti naturalmente, tu ser puro. Es algo que debemos esforzarnos para tener relaciones que glorifiquen a Dios. Amén. Pregunta, ¿quieres esforzarte por tener relaciones que glorifican a Dios? ¿Quieres? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Bien, todos quieren. Increíble. Título de la clase, relaciones a otro nivel. Relaciones a otro nivel. Relaciones a otro nivel. Y bueno, para empezar a hablar de ese tema, para hablar de relaciones, de matrimonios, si estás pensando en matrimonios, de cómo construir un noviazgo, hay que entender algo muy importante, hermanos. En la Biblia no habla noviazgo. La palabra noviazgo, ese tema de noviazgo, de conocernos antes, eso no existe en la Biblia. Antes, en la Biblia, o es tu hermana o es tu esposa. O es tu hermano o es tu esposo. En la Biblia, en la cultura judía, no había ese momento de noviazgo para conocernos y ser impuros y después terminábamos con dependencias emocionales. No había eso. O es tu hermana o es tu esposa. ¿Amigo? Ah, pero es que somos amigos. ¿Están casados? No. Entonces son solteros. Ah, pero somos novios. ¿Están casados? No. Entonces son solteros. Ah, pero somos comprometidos. ¿Estás casado? No. Entonces eres soltero. ¿Ven? Como noviazgo es algo cultural y es algo que nos trajo la vida, ¿no? Como el tener noviazgo, como tantear un poquito antes a ver si eso no es, pero en ese tanteo tú cometes todos los pecados de la vida. Y para empezar a tener relaciones que están a otro nivel, vamos a empezar con 3 puntos. Tenemos ¡vamos! Primer punto para tener relaciones a otro nivel: cambiar la mente. Cambiar la mente. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Yo veo a unos con cara de asustados, no sé por qué están asustados. ¿Qué pasa? Y estas relaciones, solo para que entiendan y se concentren un poco, no es solo para un noviazgo, es simplemente para cómo saber relacionarte con una persona. Porque a veces ni siquiera sabes hablar con una hermana. No sabes cómo hablar con una hermana. Y las hermanas tampoco saben cómo hablar con una hermana de manera pura. ¿Te imaginas que la única manera para hablar es siendo novios? No. Tú puedes tener mejores amigos en el reino y mejores amigas en el reino, de manera pura. Romanos 12, 1 y 2. Vamos, Steven. Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Llegaron? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la oración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¿Qué dice la Escritura? Que si tú quieres conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿qué debes hacer? Cambiar tu mente.
Y eso lo hablamos para tú entender más profundamente a Dios, si estabas en una vida religiosa, si estabas en otra cosa que no era. Cambiar tu mente te ayuda a entender la manera diferente de hacer las cosas. Pero si tú quieres conocer la buena voluntad de Dios en esa vida de noviazgo, de relaciones, tú tienes que transformar tu mente. Y si no, no va a ser agradable eso que vas a vivir con la persona. Sino va a ser algo desastroso que te aleja de Dios. Y vas a preguntarle a Dios, pero Dios, y el noviazgo, pero mira cómo he sufrido. Y es porque no has querido transformar la mente. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si no disfrutas relaciones, no es culpa de Dios, es culpa de que no has querido transformar tu mente. Y sigues viendo las cosas de otra manera. ¿Amén? ¿Cuál es el tema? Somos inundados por parámetros del mundo, de cómo tener amistades con el sexo opuesto, ¿no? Es más complejo para que entendamos desaprender para aprender que aprender de cero. Es más difícil enseñarle a alguien que ya se cree que maneja un carro a cómo se debe manejar bien. Que enseñarle a alguien de cero cómo se maneja un carro es más difícil cuando ya hay algo. Y ese es el desafío que tenemos porque de una u otra manera ya te relacionaste o el mundo te enseñó algo sobre relaciones. Pero quiero animarte a que puedas cambiar tu manera de pensar sobre relaciones en el reino. Amén. Amén. Y Vamos Satanás sabe cómo vendernos esa idea. Muy bien. Una de las maneras, ¿no? Las películas, ¿no? ¿No han visto Crepúsculo? ¿Saben la trama? Un lobo, el vampiro. ¿Saben cómo? Y es normal tener a dos hombres. Sí. Es normal. Con la música, ¿saben? A mí me encantaba el Crepúsculo, o sea, lo digo es porque de verdad yo era como yo iba a ser así, ¿saben? Pero en realidad nos venden eso, pero es ficción, mujeres. Y muchas de nosotras sí nos gusta Morat, nos gusta Disney, que el K-drama, que el K-pop, bueno, un montón de cosas que son románticas y emocionales. Pero ¿saben qué? Que esto nos lleva a consumir unas cosas que nos vuelve exigentes, pensando que los hombres de hoy son igual que las películas. O simplemente estás viendo estándares de belleza y no honras, no aprecias a los hermanos, no porque no sean lindos, sino porque realmente tienes una idea totalmente errada de que es belleza, ¿sabes? Entonces, yo las animo con esto a renovar la mente, a ser agradecidas, porque tienen hombres increíbles que aman a Dios. Amén. Sí. Y creo que uno de los estándares ha sido novelas de cómo se relacionan, y Don Marcel infiel, y no, ay, no, y ojalá pueda ser infiel porque su esposo es malo, y no romantizamos cosas que no son bíblicas. Pecado romantizamos. Ah, es que yo le quiero, no, tú tienes que ayudar a la hermana, ah, pero es que yo he visto novelas, no. En el reino es diferente. Y debemos empezar a cambiar nuestra mente sobre, si el único reflejo que tiene sobre relaciones, para mí eran amigos de mi papá, personas adultas que no trataban muy bien a las mujeres. Sí. Las vean de una manera morbosa, de una manera que no era muy pura, y yo crecí con ese estándar, y es como, tenemos que empezar a cambiar eso, porque eso no es el estándar de Dios. Vamos, es la Biblia, pero debes empezar a cambiar tu manera de pensar, amén. Predícalo. Y cuidado, hermanos, porque parte de todas esas cosas que nos llenan así en el mundo, confundimos amistad con que te gusta la hermana. Entonces la hermana fue alguien gentil conmigo, me trajo la galleta del devocional. No, estaban cantando y volteé a mirar y hicimos contacto. Pero es totalmente absurdo porque tú debes aprender a entender que amistad no es coquetería. Que una hermana tenga un buen trato contigo, hombre, no implica que le estás gustando a la hermana. Eso no es otro nivel, es lo básico. Y hombre, ser caballeroso no solo con la hermana que te gusta para conquistar, es el estándar mínimo que debes tener con todas las mujeres del reino. Nada, yo solo le cargo la maleta a la que me parece bonita. No, eso es estándar para todas las hermanas. El ser caballeroso no es un estándar para personas que te gustan, no, es el estándar mínimo que debes tener con las hermanas. ¿Conmigo? Entonces quiero animarte a eso porque he visto varios hermanos y por eso predico eso, que confunden mucho la amistad con que le gusta. Y por eso no se puede generar relaciones, o andan timos en una esquina, es como, hermano, déjala bobada, solo habla con la
conversa, genera amistad, no, que no va a pasar nada, pero necesitamos animarnos unos a otros. Conmigo, entiende algo, poco o nada de lo que te servía en el mundo te va a servir en el reino. Poco o nada de lo que supiste de cómo crear relaciones en el mundo te van a servir en el reino. ¿O cuántos amigos del mundo te llevaron a Dios? Ninguno. Dios tuvo que mandar a alguien para que te compartiera la fe porque tus amigos te están llevando a lo contrario. Bueno, tus amigos, ya sabemos que no eran amigos, ¿amén? Pero esto es lo especial en las relaciones, que podemos cambiar nuestra mente y empezar a ver con pureza todas las relaciones que tenemos unos con otros. Amén. Segundo punto. Amar a Dios para después amar al prójimo. Amar a Dios para después amar al prójimo. Vamos a Mateo 22. Vamos, Steven. Mateo 22. Mateo 22. 37 al 39. Los hermanos que, veo la tendencia de que los hermanos que más rápido se novian son los que más dan todo su corazón a todas las hermanas. No es algo exclusivo, que buscan servir a todas las hermanas, hacer que se sientan bien, y Dios es el que más rápido bendice. Pero cuando tú eres egoísta y solo quieres salir con la hermana que te gusta, Dios no te va a bendecir, amén. Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. 37. Entonces ya sabes, si te da la galletica, nada pasa. Qué increíble. Es lo mínimo que hay que hacer. Servir. Mateo 22, 37 al 39. Llegaron. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Wow. El mandamiento que Jesús utilizó para resumir toda la ley, porque los fariseos querían tenderle una trampa como, bueno, hay muchas leyes, no sé, son como más de 300 leyes que había, y querían acercarle una trampa a Jesús como, bueno, ¿cuál es el más importante, Jesús? Y Jesús, él es crack. Mira, ¿sabes cuál es? Todo lo resumió en amor. Bien. El más importante es que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y si tú haces eso, puedes amar bien a otra persona. Y ese es el segundo mandamiento. Entonces, entiende algo. Si tú quieres amar a una hermana, quieres dar tu corazón para una hermana, o al contrario, o dar tu corazón para amistades profundas, ser un buen amigo, una buena amiga, tú debes primero estar amando profundamente a Dios. Porque ¿qué amor vas a dar si nosotros somos vasijas vacías? Necesitamos de llenarnos del amor de Dios para poder dar un amor puro a la persona que está a nuestro lado. Bien. Si primero amamos a Dios de verdad, naturalmente podemos amar de una manera más pura a las hermanas o a los hermanos. Bien. Y tú te estarás preguntando, bueno, Steven, ¿cómo saber que yo amo a Dios? O que esa persona en la que estoy interesada ama a Dios. Porque no es solo hacer una bienvenida, no, esa mujer ama a Dios porque está haciendo la bienvenida. Claro. Esa mujer canta, entonces yo sé que está amando a Dios. Vino el domingo a la iglesia, esa mujer ama a Dios. Wow. Esa es. ¿Cómo saber si alguien ama a Dios? Vamos a la escritura. ¿Cómo saber si alguien ama a Dios? Mateo 7. Mateo 7, versículo 24 al 27. ¿Cómo saber si alguien ama a Dios? Es un buen parámetro. Si tú quieres estar con alguien, lo bueno sería que ame a Dios primero, ¿no? Sí, escuchen, mujeres. Entonces, ¿cómo saber? Pista para escoger a esa futura novia, esposa. ¿Cómo saber si esa persona ama a Dios? Mateo 7, 24 al 27. ¿Llegaron? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Sí. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿En qué momento tú sabes que esa persona tiene cimientos firmes en Dios? Cuando el día está soleado, cuando no hay persecución en la casa, cuando no hay temas económicos en su vida.
La Biblia dice que para saber si alguien está amando profundamente a Dios y está cimentado sobre la roca es en las pruebas. En la tormenta tú sabes si esa persona realmente ama a Dios o solo está por emoción con Dios. Entonces tú necesitas fijarte en personas que ya hayan sido probadas en su fe y siguen firmes con Dios. Si no, no es que no puedas fijarte en ella, pero tienes que darle tiempo para que ella viva su propio proceso con Dios y aprenda a tener más fe y amar más a Dios. ¿Amén? Ejemplos de eso, ¿qué pasa cuando me quitaron el dinero en la casa? La hermana o el hermano desaparece de la iglesia o busca trabajar y sigue más firme y da más su corazón a Dios. Ahí tú puedes ir viendo, esta persona ama mucho a Dios. O cuando lo persiguen en la casa y ya no me dejan salir, ¿qué hace esa persona? Habla con sus papás, tiene fe y sigue asistiendo a la iglesia o se desaparece. O cuando hay una enfermedad o cuando no le va bien en la universidad, ¿qué hace esa persona? Se desaparece o sigue amando a Dios. Ahí tú puedes empezar a elegir quién es la persona que está firme con Dios. Amén. ¿Quieres una relación estable? Sí. ¿En serio? ¿Quieres una? Yo quiero fíjate que sea estable con Dios. Porque ¿cómo esperas que alguien sea fiel contigo si esa persona no es fiel con Dios? Es ilógico. ¿Cómo tú esperas tener a alguien, a una persona, si ni siquiera tú eres fiel con Dios? ¿Cómo vas a ser fiel con una persona si tú no eres fiel con Dios? ¿Sí me entienden? Sí. Pero cuando la persona es fiel con Dios solita, mucho más lo va a hacer con una pareja. ¿Ves? Muy bueno. Bueno, en realidad quería contarles cómo fue cuando vi a él en su prueba. Es que, bueno, en mi primer discipulado con Carol, yo tuve antes de eso a Baitza, de discipuladora, ella se fue a México, y yo tenía algo como muy presente, y es que con Baitza yo no fui muy abierta con el tema de mis emociones. O sea, no le había contado mi recorrido, porque pues ella ya había estado en mi confesión, pero no fui tan explícita de la necesidad que tenía y pues de contar y saber que esto para mí era muy importante. Entonces con Carol yo sí le hablé, ese discipulado me acuerdo que yo empecé desde cero, como del primer hombre que me gustó hasta el último, y las situaciones, o sea, yo era como, mira, yo necesito ayuda de esto, porque soy demasiado emocional y no quiero volver a pasar por eso, tanto que para mí era tan difícil que nunca me gustaron hombres. O sea, era literal desde niña, se iba de un país uno y llegaba a otro y me gustaba. O sea, yo era como de un lado para el otro, yo era tan distraída en la universidad, en el colegio, por eso mismo. Vamos, hermano. ¿Sí? Entonces, ella me dio un consejo. Ella me dijo, un hombre que haya sido probado vale más la pena que un saludo de amabilidad. Ahí se demuestra en qué ha construido su vida. Pero eso me quedó ahí como, bueno, para después, guardadito para cuando pase, ¿no? Y en ese entonces, gracias a Dios, lo increíble de todo esto es que Dios me cuidó, porque cuando yo me hice discípulo, no me gustaba nadie. Y para mí era como, por fin, una vida libre con Dios. Familia. ¿Sabes por qué es tan increíble enamorarse más de Dios? Porque tú estás atento en lo que vale la pena. Eso. Y vale la pena. Y es increíble, ¿no? ¿Y qué pasa? Hubo un momento donde Steven va a la casa de su padre, quien hace mucha persecución, él lo ha contado, y la casa está a 3 horas de Bogotá. Y él tenía el deseo de visitarlo, pero resulta que él va el sábado con la expectativa de regresar, claro, para el servicio del domingo, pero el papá le dice como, usted no se va, o sea, si usted se va, yo no le doy el sustento. Y lo que hace es como, yo voy a priorizar, y Dios también cuidó porque dio hasta las oportunidades, las personas para que los llevaran sin dinero. O sea, amistades como de ahí del pueblo, como nos vamos, pero a causa de eso ya no recibía sustento de su papá por meses. Y eso, alguien me lo dijo, no sé quién, pero yo, prueba. Y ahí llamó mi atención, ¿pero por qué? Porque yo estaba enamorada de Dios, o sea, en realidad no me interesaba nada. Y ahí es cuando yo digo, bueno, voy a tranquilamente orar por él.
muy importante fijarnos en una persona que esté bien espiritualmente y ser también esa persona espiritual. Porque cuando somos espirituales, es decir, amar a Dios con todo, por encima de expectativas, de emociones, queremos acercar a esa persona más a Dios que a nosotras mismas. Vamos. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Dominio propio, dejar total egoísmo, pero ¿saben qué sucede? Y fue lo que me pasó con Steven, que no esperé a estar ansiosa por buscar su aprobación. No exigí, bueno, en ciertas ocasiones no, él estuvo en esa etapa, ¿no? Porque al momento de ya estar de novios, era una lucha constante, no es que de la nada, no, ya no soy emocional, no, sino que de a poco se entendía el amor de Dios, que yo dejé de exigir atención. Fui capaz de hablar de límites, bueno, en realidad a mí eso no me cuesta mucho, de hablar de límites, pero más emocionales, me costaba emocionar, ¿no? Yo quería ya decirle te amo el primer día. Sí. Pero en serio me ayudó a entender y hablar con límites para cuidar su corazón y mi corazón. Y también las conversaciones se vuelven tan agradables que es como, wow, yo puedo hablar con esa persona y puedo ver de sus sueños y qué tal si sueño por lo que él sueña, qué chévere. Pero con el deseo de glorificar a Dios, mujeres. De muchas citas que yo tuve, surgieron el deseo de soñar porque mi familia sea salva. Yo en mi vida pensé en eso en realidad, en el primer año. Pero cuando tuve la cita, yo, wow, yo por qué no había pensado en eso. Entonces, es increíble y eso, así fue. Sí, es importante eso porque lo que nos pasa es que muchos hermanos llegan a discipulado, no, y la hermana es increíble, me gustó, y ¿por qué no? Porque es chévere y habla chévere, pero ese es un filtro, pero no es todo. ¿Sí? Y muchas veces confundimos que esa hermana es la mejor de todas solo porque te trata bien, pero no porque es espiritual. Y es cuando tú amas primero a Dios, tú tienes un filtro diferente para ver a esa hermana o a ese hermano, amén. En mi caso recuerdo cómo vi las pruebas en Angie. Yo estaba evangelizando en la Universidad Nacional y ella no estudiaba ahí y yo estaba solo y me la encuentro como corriendo. Yo, ¿qué pasó, hermana? No, es que casi no me dejan entrar los guardias y yo me metí por un lado y entré. Y yo solo pensaba, si ella sola tiene esa reverencia y ese empuje con Dios, es porque ama mucho a Dios, porque uno es en lo oculto, no cuando el resto está haciendo cosas. Que muchas veces nos dejamos llevar de la apariencia de lo que hace la hermana, cómo sirve, pero cómo es en lo oculto. Ama a Dios en lo privado, es fiel en lo privado. Y con ese detalle yo pude darme cuenta que ya tenía mucha reverencia a Dios. Y ahí algo se me fue prendiendo también. Segundo punto, ama a Dios para después amar a la persona. ¿Ven? Ama primero a Dios con todo tu corazón. Y eso te permitirá amar a las personas. Tercer punto, propósito de las relaciones. Vas a entender por qué, cuál es el propósito de por qué tú estar con alguien. Vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Vamos, Steven. ¿Cuál es el propósito de por qué estar con alguien? Vamos a ver. Vamos a romper una teoría del mundo. 1 Corintios 7. Los solteros se van a animar en esta. 1 Corintios 7, 25. ¿Están ahí? 1 Corintios 7, 25. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitarlos. Lo que quiero es... Escuchen. Pasemos al 32. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor
se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Wow. Esta escritura es increíble porque, ¿sabes? Dios está diciendo, todo bien si estás soltero, ya estás increíble con Dios. Si estás soltero, bien. Si estás casado, también, todo bien. Increíble, ambas partes están bien, solo que si estás casado, tú tienes que vivir tu vida en agradar a tu esposa y agradar a Dios. Y ahí nos da a entender cuál es el propósito de las relaciones. Cuando buscamos estar con alguien más, es para servir a esa persona. Tanto que Pablo dice, mira, como yo, básicamente yo no me caso, porque sé que si me caso, tengo que servir a la chica y también servir a Dios. Y solito puedo dedicar todo el tiempo a Dios. Pero Pablo no cogía con velocidad o con afanes el casarse, porque él sabía que implicaba servir a alguien. Y eso es controversial porque, ¿qué enseñan en los matrimonios del mundo? Cásate para que te dé, para que te sirva, para que te lleve la comida, para que te dé. Pero bíblicamente nos casamos para dar y servir. Si tú quieres un noviazgo, no es para que esa persona te llene un vacío, te dé algo, te supla, te lleve la galletica en el devocional, no. Es para que tú le des a esa persona. Porque muchas veces nos casamos con la idea, o queremos estar con alguien, es para que esa persona me sirva en algo. Pero entiende algo, Pablo te dice que como soltero ya estás completo. Quita esa idea de, ay, necesito mi media costilla para yo estar más completo en mi corazón, estar ahí más, llenar ese vacío que solo llena una mujer. Eso es satánico. Dios llena todos tus vacíos. Y cuando tú quieres estar con alguien, es para que juntos puedan trabajar y glorificar a Dios, no para que uno le llene vacíos al otro. ¿Conmigo? Porque ahí el problema es que si vamos con esa idea, tú estás poniendo una carga emocional a una mujer que no tiene la capacidad de cargar con tus emociones. ¿Quién es el único con la capacidad de cargar con tus emociones? Dios. Y ahí se generan dependencias emocionales. Porque tú esperas que tu novia te llene, te cargue las emociones y es imposible. Solo Dios puede cargar tus emociones. Amén. Porque muchos matrimonios no funcionan porque no entienden ese papel en el mundo. Ah, tú no me diste, yo tampoco doy, entonces, y se vuelve así hasta que terminan divorciados. Jesús era soltero y estaba incompleto. No, él estaba súper completo. ¿Estaba privado de alguna bendición? ¿Algún faltante con Dios? No, él estaba súper completo con Dios. Y acá quiero animarlos a que es increíble estar solteros. Porque muchos queremos casarnos por el miedo de quedarnos solos, pero ¿cuál miedo si ya estás completo? ¿Cuál es y por ese miedo tú te aceleras y muchas personas caen de la fe porque como no encuentran a alguien se van al mundo por el afán y es como tú ya eres completo. La iglesia está creciendo, pero iglesias más grandes, hay más profesionales y llega una edad donde ellos ya quieren como, bueno, ya quiero tener hijos y quiero y no veo y terminan yéndose de Dios por no entender que solteros ya están completos, no necesitan más. Ya si Dios da la bendición de una esposa increíble, pero como soltero ya estás completo, ¿ven? Vamos. Un matrimonio sirve para qué, hermanos, entonces, para servir uno al otro, no para idolatrar el uno al otro, para servir. Entonces piénsalo muy bien, si quieres dar pasos de fe en esa área, no es para que te den, es para tu dar. Vas a tener que dar mucho más. ¿Conmigo? Y bueno, mujeres, como muchas de ustedes saben, yo creo que todos saben, mi debilidad antes era el tema emocional. Como mencioné, ¿no? Como tenía una profunda necesidad de tener a alguien, siempre, o sea, como de ser protegida, admirada, mucho de las palabras de afirmación, pero excesivo, o sea, como quiero que me digan, por eso tanto de esta música romántica, crecí con eso, ¿no? Y dejaba mucho de pensar en eso, pero creo que eso fue lo increíble de ser discípula, porque al momento de ser discípula me sentía completa, pero como, wow, no necesito de un hombre, ¿no? Para también, aunque en el mundo sí fui buena en el tema del profesional, esa área de debilidad para mí era como, no me hacía brillar por estar pensando todo el tiempo en eso. O como me veía un hombre. Yo en ocasiones de niña, yo no podía hablar con un hombre y pensaba todo el tiempo en qué le digo, cómo puedo sentir como esa aprobación de esa persona. Y es increíble, ¿no? Porque
como mencioné anteriormente, las citas para mí fueron como un regalo, como de, no tiene ninguna intención, porque también habían intenciones malas por parte del mundo, ¿no? De hombres, pero fue un tema tan puro que yo los animo a entender ese complemento que es Dios para todas nosotras, ¿sí? Es como ya lo tienen, ¿sí? Y si necesitan más, vamos más a Dios. Sí. Antes de estar buscando, también imaginándonos o idealizándonos, porque digamos algo que me pasaba era, me gustaba a alguien, ni me conocía, pero yo idealizaba más el amor que y la relación y que la misma persona, porque ni lo conocía, era simplemente un tema de no, pues yo quiero esto, y me enamoraba más de mí como yo era con esa persona que esa persona hacia mí, ¿sí? Entonces, yo los animo profundamente a entender esto y el privilegio y agradecer por las personas que hoy están aquí, que pueden crecer, entendiendo que no necesitan nada más que Dios. Amén. Si tú buscas a alguien para sentir algo o llenar algo, es porque no has dejado que Dios llene eso. Si estás buscando, bueno, ya quiero a alguien, quiero sentir esto, quiero sufrir esto, para y deja que Dios llene eso, para que puedas amar de una manera más pura y no tóxica a la persona. Amén. Cuarto y último punto, vamos a hablar de citas increíbles en el reino. ¿Para qué sirven las citas? Bueno, las citas, para los que no saben, son espacios que tenemos acá con las hermanas para salir a disfrutar, conocer de una manera amena. Cita, tal vez tú lo escuchabas en el mundo como algo romántico, acá no es romántico. Es simplemente un tema de crecer en amistad con las hermanas. ¿Amén? Vamos a entender para qué sirven las citas. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Vamos. Hebreos 3:12. Vamos a ver. Hebreos 3:12. Dos cosas sirven las citas. Hebreos 3:12. Llegaron. Contigo. Hebreos 3:12. Vamos, Steven. Dice así, Hebreos 3:12. Vamos, bro. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Para qué sirven las citas? Para animar a la hermana o el hermano a que no se endurezca su corazón y esté siempre firme con Dios. Y es bíblico, anímense unos a otros, para que el engaño del pecado no nos endurezca el corazón. Amén. Y segundo, para conocerse y eventualmente crecer en amistad con alguien especial, de una manera especial, si te llamó la atención ahí alguna hermana. Amén. Entonces, de una manera práctica de aplicar este ánimo de unos a otros, para organizar una buena cita es muy importante tener muy claro primero el propósito. ¿Te acuerdas cuando hacemos un estudio buscando? Para que sea bueno el estudio buscando, tú debes saber para qué estás dando ese estudio. Que si no sabes, tú terminas hablando de bautismo en el primer estudio, no hablando de otras cosas. El primer estudio es para que la persona tenga un tiempo con Dios. ¿Cuál es el propósito de la cita? No es para enamorar, es para servirse unos a otros. ¿Entiendes eso? Entonces, para tener una buena cita hay que tener claro el propósito y es dar ánimo, dar alegría y inspirar a servir a la persona. Vamos. Si tú, pero Steven, a mí me gustan las citas a recibir, creo que para ti no son las citas. A mí me gusta que me estén dando, y no, creo que no, esas no son las citas para ti. Si no te gusta servir en las citas, no te gustará estar de novio, no te gustará estar de casado. Porque recuerda que eso es para dar. Amén. Recordemos de Jesús y de lo que Pablo dijeron, Hechos 20:30, hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, ¿cómo organizar una cita? Queremos que ayudarles a entender ahí, anoten cómo organizar una cita. Una persona tiene que invitar a la otra persona personalmente. No es poner en el grupo, hombres, ¿quién libre para una cita? Eso es cero intencional. Tú personalmente invitas a una persona. ¿Quién libre que hay una hermana ahí libre? ¿Quién libre? Eso es cero intencional. Eso parece una fábrica, eso es cero emoción, cero amoroso, cero servicial. Y el hermano va sin saber quién es la hermana, solo se entera ese día. Y no sabe ni quién le gusta a la hermana, y los dos llegan desanimados y ninguno le da al otro. Y los líderes de la cita súper felices porque ellos lo hicieron intencional con la persona que cuadraron la cita.
Pero por eso, para crear una buena cita, cada persona invita individualmente a la otra persona. ¿Ven? Esta invitación es personal e intransferible. No es como, ay, a última hora, no pude ir, hermano, busca a alguien más porque no puedo ir. Es como, no tuviste tu palabra a la persona. Y pasa eso, tú llamas, hermana, lo siento, me pasó esto y no puedo estar en la cita. Ok, hermano, lo siento. Si pasa algo extraordinario, avisar, bueno, para la persona, pero la persona que invita está en la posición de servir. Si tú invitas a alguien en la cita es porque tú en la cita vas a estar dando, dando y dando. Tal vez al hermano o la hermana que no está un poco animada. Y ya tú vas con esa expectativa. Si yo invité a ese hermano o a esa hermana que están un poco desanimados es porque yo voy a servir en la cita. No para esperar a que me muestre algo. ¿Y qué trajiste? ¿Quieres darme? No, tú vas a servir. La persona que invita, recuerden, está en la posición de servir. Esa persona va a organizar la cita para servir a la otra persona. Y la persona que fue invitada, ¿cómo retribuye? Con una cartica. Hermano, hermana, gracias por haberme invitado a la cita, me animaste mucho, te entrego esta carta. Y ahí es que sale el propósito de dar la carta, que es una retribución a lo que hizo el hermano o la hermana por ti. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que Adrián, Daniel y Joel van a hacer una cita. No es que el hombre y la mujer cuadran, sino los tres hermanos van a decir, muchachos, vamos a hacer una cita. Vamos a preparar una comida en casa Carmelo. Ya pedí permiso a Steven y a Angie, amén, con permiso. Entonces, hermanos, Adrián dice, yo quiero invitar a esta hermana, quiero animar a esta hermana. Ustedes dos hermanos, ¿a quién quieren invitar? No es como ponerle a las manos, ¿a quién quieres invitar? ¿A quién quieres animar? Hermano, yo voy a invitar a, bueno, acá puse los nombres para que vean. Entonces, invitaron a Natalie, a Heidi y a Erika. Cada uno invitó personalmente a cada hermana. Y ellos llegan antes, cocinan, llegan las hermanas, ellos abren la puerta, se sientan, les ponen el plato sobre la mesa y les sirven personalmente. Y ya como saben previamente quién es la hermana, tú eres más intencional en llevarle algo que le gusta, algún detalle que sabe que le gusta a la hermana. No, se va a enamorar. ¿Cuál enamorar? Es ser solo caballeroso. Es lo mínimo que hay que hacer con todas las personas. Pero eso, si tú llevas flores a una hermana, tienes que llevarle a todas. Para cuidar el corazón. Si tú quieres dar 10 chocolates a una hermana, chévere, pero hazlo con todas las hermanas. Y ahí después las hermanas de agradecimiento, el día después, hermano, gracias por la cita, toma esta cartica, me animaste mucho. Amén. Y lo mismo las hermanas también se pueden reunir. Hey hermana, vamos a hacer una cita y animamos a estos dos hermanos. Yo quiero animar a este, entonces ¿qué hacemos? No, vamos a una cafetería y llevamos un juego y les ayudamos hacemos este juego para animarlos. Me gusta. Entonces llegan los hermanos y las hermanas todo el tiempo están sirviendo a los hermanos. Y por agradecimiento los hermanos dan una cartica a las hermanas por haber ayudado. ¿Sí? ¿Le entendieron? Claro. Que va a ser más intencional. ¿Por qué es así? Porque muchas veces, si tú escribes quién para una cita, un hermano de pronto es animado yo. Y solo está con la otra hermana que también está desanimada. Y los dos van con la expectativa, ojalá me sirvan hoy. Y los dos no se sirven y están todo el tiempo en la cita como, ¿a qué hora se va a acabar? Pero por eso, porque hay momentos donde uno se desanima, por eso Hebreos dice, anímense unos a otros. Entonces por eso es bueno ser intencional en escoger algo para animar. Muy bueno. ¿Sí? Todos claros, y ahí hay unos tips de cómo tener citas. Bueno, algunos tips prácticos. Primero, siempre iniciar con una oración. Es importante, como espirituales, Dios ahí por encima de todo. También es importante pensar en el bolsillo, ¿no? Los precios. Entonces también pensar en el otro. Obviamente los profesionales tienen ahí un poquito de capacidad, pero siempre tienen que pensar en el otro. ¿Y qué citas baratas hay? Picnics en parques, hasta la misma universidad. Cuando estábamos en la Nacho, en la Nacional en Colombia, a veces era el mismo almuerzo en el comedor central y era 1 hora, pero era increíble porque estábamos con los hermanos. Se puede servir ahí de alguna manera. El almuerzo que llevas naturalmente lo comes pero en una cita. Ajá. Con la persona. Y no se sirve dando un postre, haces un postre, no sé. Ajá. Entonces la excusa no es dinero, es que no hay dinero para citas. Luego, ¿cuánto vale una cita? Puede ser hasta
sin valor. Ah, es que no tengo ni para almuerzo. Un vaso de agua y hablan, pero dejen la excusa que es dinero para salir a citas. Listo, bueno, ¿qué otra cosa? Cocinar en una casa, aquí está abierto para eso. Cita de baile en la casa de alguien, eso también lo hicimos acá. Bueno, aquí dice subir a una montaña, también. También un heladito de McDonald's. El conito, el barato de 50 Y también centavos. el heladito aquí que es popular, no me acuerdo. De conito. Bueno, no sé si es costoso, pero se puede. Ideas también para citas, para los universitarios y los que A los que ya están tienen un ganando poquito más. algo también. Cafés, museos, parques, pueblitos alrededor, o de con carritos ahí para que... Eso hacen en Colombia, los hermanos ya tienen carros y salen en citas a otros pueblitos y las citas ir a otros pueblitos. Ajá. Pero hay muchas ideas. Parque de diversiones también. Bueno, ¿qué no anima en las citas? ¿Qué no anima las citas? Para escribir. No ducharse antes y no usar desodorante. No anima, no anima. Básicamente higiene. Hay hermanos que parece que no se bañaran o no hubiera O desodorante. hay hermanos o hermanas que parecen en pijama, entonces por favor. La cita es ir con Ropa intencionalidad, ver increíble vestido. para servir al hermano, ajá. Cepillarse los dientes es Amén, por importante. O algo fatal, ¿no? Fatal. Estar todo el tiempo en Instagram. Fatal. No demostrar interés genuino por esa hermana. Digamos, Por quienes lo que siguen. habla. Mujeres, sí, mujeres, les digo a ustedes. ¿No? Preguntar, cuando servimos, queremos indagar sobre ese corazón, sobre a qué le gusta, ¿sí? O sea, como ser intencionales, no solamente sean los hombres. Obviamente los hombres también van a hablar, ¿no? No solamente la lista de preguntas para no. ¿Qué sí anima en las citas? ¿Qué sí? Bueno, sí o sí anima a todo el reino tener citas frecuentes. Por lo menos unas 2 citas al mes. Al menos. Personalmente, no todo el mundo. Personalmente. Tú personalmente 2 citas al mes. Preguntas chéveres que ayudan a conocer mejor uno al otro. ¿Cuál es tu historia de cómo llegaste? No sé, ¿Qué tu tal? escritura favorita, no sé, qué convicción tienes acerca de evangelizar, no sé, hay un montón. Si tuvieras una cita con un personaje de la Biblia, ¿quién sería? Y bueno, hay muchas. Y vuelves algo espiritual las conversaciones. Y de esa manera espiritual tú conoces los intereses de ella. Nada de hablar de su pasado, de sus relaciones pasadas, de discipular. Tú no eres el discipulador de la persona. Es que yo la vi llorando y quise abrazarla. Mal, horrible, horrible, en serio, horrible. Incluso si la mujer también debe cuidarse de no regarse enfrente del hermano porque el hermano no es tu discipulador. También debe saber cuidar sus emociones y expresarlas a su discipulador. ¿Sí? Y si pasa eso, el hermano debe tener límites para decir, amén, hermana. Pero nada de, sentí compasión y ahí empieza a meterse la emocionalidad y la falta de pureza. Y, perdón, hermano, nada de eso. Nada de eso. Y si tú como líder estás liderando la charla y que tú ves eso, tú tienes que parar eso. Y ayudar. No es como, qué vergüenza, no vamos a decir nada. Tú tienes que ayudar a tus hermanos. Sí. También llevar la Biblia para qué, para inspirar. Yo recuerdo una cita que tuve con un hermano, desde ahí recuerdo la escritura que lo ayuda a tomar decisiones para Dios y llevó su Biblia y yo, wow, yo no llevé la Biblia. Pero porque ahí aprendí, ¿no? Y él no solo hablé de él, sino él también me preguntó. Sí, no es solamente yo hice, que eso también fue un gran error. Y te vas a decir, hermano, gracias, me gustó la cita, pero claro, solo te escuchó todo el tiempo y no conociste. También algo importante es ser puntual. Vamos mujeres, vamos mujeres. Bueno, ¿qué más? Bueno, la cartica, ¿no? Eso es especial, Sí. muy especial. Algo que yo hacía en las carticas,
yo escuchaba todo lo que habló la hermana y yo hacía una carta y ponía una escritura, mira, de lo que me hablaste, te dedico esta escritura que te pueda ayudar para esa área de tu vida. O yo recuerdo la Y le de... dibujaba algo que le gusta a la hermana. Ah, Y ahí se nota que tú prestaste atención a lo que le gusta a la hermana. Y no, porque estás en la cita y yo los he visto haciendo cartas y que le escribo, y que le dibujo, es como... ¿Qué hablaste con ella en la cita para saber qué le gusta? Para que seas intencional en la carta. Sí, yo recuerdo que con Steven la primera carta que le hice fue porque hablamos de Ratatouille. Los tengo guardados. Ay, ahorita los súper bonito, súper bonito. Y bueno, y si te gusta alguien, como ay, vas teniendo muchas citas y dando tu corazón y una hermana flechó ahí tu corazón. Me llevé con la hermana, es espiritual, ha sido probada, cumplió todos los filtros, increíble. Habla con tu discipulador o discipuladora. No le regales chisme a toda la iglesia quien te gusta, porque eso no cuida el corazón. Porque qué tal que al hermano que tú le cuentas, ese hermano también le interesa a ese hermano. El hermano puede dejar de ser intencional o bajar su interés por no querer competir con su amigo, pero qué tal que a la hermana le gustaba al amigo. Uy. Entonces es bueno hablar con tu discipulador o tu discipuladora. ¿Y por qué? Porque consejo ayuda mucho en discipulados. Eso nos ayuda a estar tranquilos, a no ser emocionales, porque tú estás queriendo buscar, como en la Biblia no hay la palabra noviazgo, tú quieres buscar de personas más maduras en esa área que te aconsejen, sin emociones. Por eso es bueno el consejo. Es bueno que preguntes qué hacer, cómo hacer, qué decir. Que ya he visto que hemos metido la pata en cosas que se hablan que no deberían hablarse, amén. Entonces... Sí, algo que, bueno, ya fui abierta. Yo toda la vida antes de ser discípula, yo le hablaba a mis amigas y eso fue fatal. Pero algo que me ayudó a entender siendo discípula es que si yo estoy hablando a todo el mundo es porque estoy emocional. ¿Sí? Entonces, yo no sé, Dios cuida también, pero cuando Steven me gustó, o sea, como que yo ya me llamaba la atención, yo no le dije a nadie. Y esto va a ser desde el principio cimentado en Dios. Esta vez sí no la voy a amar. Y yo, Dios mío, por favor, ayúdame. Entonces, cuando había muchas hermanas, claro, discipulando a ellas, y luego que escuchaban, no, que ya todas saben, eso no queda en el corazón, pero se notaba, ¿saben? Si ustedes quieren construir de algo lindo, empieza desde eso, ¿sí? Como, no sé, pero da más como guardándolo para Dios. ¿Y tu discipuladora? Y tu discipuladora. Bueno, al principio yo no dije nada. Yo no le voy a decir a la discipuladora. Quería estar segura, o sea, no quería ser tan emocional porque sabía mi solución. Sí, porque a veces cada semana llega alguien diciendo que le gusta a alguien diferente y tampoco... Sí. Hablar cuando ya estés seguro de eso. Entonces, sí, ni siquiera su mejor amigo ni nada, yo pues les aconsejo eso, es porque eso también ayuda a que, no sé, tu amigo no diga cosas también emocionales y tú quedes herido, ay, mira, y ya no cuida. O da consejos que ni él está en eso, ¿sí? Tú buscas consejos de alguien que ya está donde te gustaría estar. No de alguien que no está ahí. ¿Cómo te va a aconsejar si no está ahí? Sí, es como... Y sería insensato pensar que yo sé mejor cómo hacer las cosas y nunca he tenido un noviazgo puro. Es como, ¿cómo sabes si nunca lo has hecho? Más bien pide consejo y Dios va a bendecir eso, amén. Entonces, el reto práctico de toda la prédica, esta semana organiza una cita. La semana que viene organiza una cita, amén. No esperes a que te inviten, invita. Sirve, amén. Y disfrutas de las citas en el reino de Dios y para Dios sea toda la gloria.